Bueno, continuamos en otro ciclo de conversaciones. En esta oportunidad, bueno, es un lujo hablar con Carlos Sánchez Berzaín, analista internacional, político, abogado. Un placer conversar con usted, Carlos. Diego, mucho gusto. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia y seguidores en todas las Américas. Muchísimas gracias. Realmente nuestro continente está convulsionado. El avance del populismo y diferentes facetas en Latinoamérica afectan cada día a nuestra región. ¿Qué reflexión tiene de esta situación que se está viviendo en Latinoamérica con el avance del populismo? Mire, lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad objetiva e identificar al adversario. Y para eso hay que volver al año 1999, cuando en América solo había una dictadura, la de Cuba, y llega a la presidencia en Venezuela Hugo Chávez. Auxilia, salva a la dictadura cubana de Fidel Castro, que estaba agonizando en su periodo especial, y ponen en marcha juntos en todo el siglo XXI algo que empieza siendo el populismo bolivariano, pero que se convierte rápidamente en un movimiento transnacional, socialismo del siglo XXI, y que hoy es el castrochavismo. ¿Qué es el castrochavismo? El castrochavismo es el castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo del siglo XXI, porque quien salva al castrismo es Hugo Chávez. Y el castrochavismo es solamente lo mismo, es más de lo mismo, del crimen, la amenaza a la democracia, la violación de derechos humanos, la conspiración, la desestabilización, la violencia, la guerrilla que ha ejercido el castrismo durante el siglo XX desde que se lo conoce. Y el siglo XXI está lamentablemente marcado por esa situación. El siglo XXI pasa de una dictadura del año 1999 a 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Por 10 años y algunos meses con Correa en el Ecuador. Y en ese escenario, el eje de confrontación, y esto es lo que hay que entender en las Américas en el siglo XXI, es dictaduras contra democracia. Y eso se refleja en esto que usted llama populismo, que no es populismo. Castrochavistas lideradas por Cuba, operadas con sus plataformas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, respaldadas por los gobiernos de Argentina y de México, que si bien son democracias esos países, esos gobiernos son paradictatoriales y forman parte de este sistema, y que operan con el Foro de Sao Paulo y el denominado Grupo de Puebla. Ese es el choque que usted puede ver en Chile, en Colombia, en el Perú, donde se vaya a presentar una situación electoral o de crisis o una situación de confrontación o de conspiración, usted va a ver ese choque. Hoy día hay una gran conspiración en el Brasil del castrochavismo con el Partido de los Trabajadores, con Lula y con todo ese grupo contra Bolsonaro. En Chile hemos visto convertirse un problema de gobierno en un problema de Estado. Han pasado de unos subterráneos de unos metros por el tema del precio de unos boletos a una constituyente. En el Ecuador hemos visto un golpe de Estado en octubre del 2019 que ha sido controlado, y hemos visto un Lenín Moreno haciendo una transición a la democracia y entregando un país con democracia. Y en el Perú estamos viendo ahora el avance del castrochavismo para establecer un régimen que rompa la institucionalidad democrática de ese país, mientras que en Colombia se vive un proceso de golpe de Estado, de los cuales ya hemos visto uno del 2013 en Bolivia, otro del 2019 en el Ecuador, pero el choque es ese: castrochavismo versus democracia. El objetivo inicial de Hugo Chávez de tener el dominio de toda Sudamérica está avanzando nuevamente cuando parecía que los gobiernos democráticos avanzaban nuevamente en la región. Hoy Colombia también tiene elecciones este año, una situación compleja, lo que estamos viviendo de Perú, y nos queda Uruguay y Paraguay, que si bien no hay elecciones, también van a estar en la mira. Mire, el tema es que la expansión de lo que llaman revolución cubana es una idea de Fidel Castro, ¿no?, de Chávez. Y él, para expandir eso, en la década de los 60 hace guerrillas, invade algunos países. El Che Guevara muere en Bolivia en una acción guerrillera. En la década de los 70 hacen guerrillas urbanas y guerrillas rurales.
ensangrentan países como la Argentina, como el Paraguay, como el Uruguay, sus guerrilleros de diferente tipo. Viene la denominada guerra sucia en la Argentina. Después se meten en el narcotráfico y vemos a Fidel Castro y a Cuba vinculados con Pablo Escobar de Colombia y con el narcotraficante de Bolivia, Suárez. Y vemos que cuando eso se descubre y se pone en evidencia, el castrismo los resuelve fusilando al general Ochoa cuando los Castro estaban metidos en eso. Cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética y como es un país, un gobierno parásito, la dictadura castrista de Cuba entra en crisis hasta que llega Chávez en el 99 y la salva. Lo que estamos viendo en el siglo XXI es castrochavismo porque, les reitero, el castrochavismo del siglo XXI es el castrismo del siglo XX con La Plata y con Venezuela entera, que le ha dado la posibilidad a ese modelo criminal de expandirse y de representar de nuevo una amenaza en la región. Y es una amenaza tan grande porque está aliada con todos los mecanismos antidemocráticos y enemigos de la libertad y la democracia que vienen de la mano de Irán, de la mano de Rusia, de la mano de China, de temas no democráticos que a través de Cuba penetran Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que son las dictaduras en ejercicio y que consiguen establecer dominio sobre gobiernos como el de Alberto Fernández en la Argentina con Cristina Kirchner y sobre el de López Obrador en México, que no van a lograr seguramente sistemas democráticos de Argentina y México, pero que están llevando a esos países a una situación de crisis extraordinaria, porque tanto la política exterior de Argentina como de México están al servicio de las dictaduras. Han roto el Grupo de Lima, votan todo el tiempo defendiendo a los dictadores, ponen al servicio de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua todo el servicio de países tan importantes como México y Argentina. Y en ese escenario, lo que vemos en cada proceso electoral, en cada momento político en las Américas, es la participación del castrochavismo, que no puede ser visto como un proceso o como un fenómeno político, es un fenómeno criminal, porque todos los días cometen todos los delitos posibles para mantenerse indefinidamente en el poder o para tomar el poder. Y miren los ejemplos, lo que está pasando en Nicaragua. En los últimos días el gobierno de Ortega y Murillo se han vaciado todo el código penal. Falsificación, amenazas, extorsión, detenciones indebidas, violación de derechos humanos. Mire usted lo que está pasando en el tema mismo del Perú en pleno proceso de reconteo de votos. Hay denuncias muy serias de alteración de votos, de falsificaciones. Entonces, es muy difícil que la democracia, bajo las reglas del Estado de Derecho, bajo las reglas del estricto derechos humanos y las libertades, pueda competirse o defender con un grupo criminal que rompe todas las reglas cuando quiere. ¿Qué opción tiene en este momento la oposición de Nicaragua? Que la que no está presa tiene que estar en fuga por la violación tremenda de derechos humanos que se hace hoy día en Nicaragua, pero que se ha hecho en el pasado en Venezuela, que se ha hecho en Bolivia, donde han retomado el control total del país. Claramente. Y este eje China, Rusia, Irán, que en principio demuestra que tiene intereses económicos en la región. ¿Hay intereses militares, geopolíticos o son solamente económicos? Hay todo tipo de penetración, hay una penetración estratégica, pero esa penetración está permitida por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Le voy a poner un ejemplo muy claro. En Bolivia no se sabía de Irán hasta que llega Evo Morales al gobierno, porque Evo Morales es chavismo. Hoy día han cambiado, tiene un canal de televisión oficial, está tolerada la forma de actuar, de vivir, hay penetración cultural, religiosa, y hay la gran sospecha de que están explotando ilegalmente el litio y los recursos evaporíticos estratégicos del Salar de Uyuni para alimentar el famoso desarrollo nuclear de Irán. Está cubierto de gobierno a gobierno, pues nadie dice nada. Lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con Cuba, con Nicaragua, cuyas poblaciones son penetradas y permeadas porque sus gobiernos permiten el ingreso estratégico, cultural, militar, de recursos, de soporte, lo que sea, de Rusia, de Irán y de China. Además de eso, China, Rusia e Irán tienen un proyecto de expansión, pero lo que hay que tomar en cuenta es que esos tres gobiernos, esos tres países,
no son democracias, son dictaduras que ejercen determinado tipo. Son aliados naturales de Cuba y del castrochavismo en la región. Claro, la libertad de expresión en estos tres regímenes realmente es una cuestión anecdótica porque, bueno, inclusive Rusia mismo tiene opositores perseguidos, presos, Irán y China tienen un sistema de gobierno realmente muy, muy autoritario. Lo que se está representando en Venezuela y el punto de inflexión en Venezuela fue cuando el chavismo cooptó el poder judicial. Mire, el tema es que en las Américas la democracia no es un concepto en discusión. A partir de la firma de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001, que es un tratado constitutivo, por eso se llama Carta, la democracia está definida como un derecho de los pueblos de las Américas y tiene 5 elementos esenciales. Son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la vigencia, el acceso al poder y su ejercicio en el marco del Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, las elecciones libres y limpias basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Estos elementos desaparecen y cuando hablamos de respeto a los derechos humanos y libertades individuales, estamos hablando de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, estamos hablando del ejercicio de la libre opinión. Cuando cualquiera de estos elementos desaparece o es coaccionado, pues ya no hay democracia. Y peor cuando se utiliza el sistema judicial para perseguir y para imputar delitos falsos y para narrativas criminales, oposición, como lo hacen desde hace décadas en Cuba, como lo hacen desde hace más de 20 años en Venezuela, como lo hacen hace 15 años en Bolivia y como lo hacen hace 14 años en Nicaragua. ¿De qué están acusados hoy día los candidatos de oposición en Nicaragua? De lavado de dinero, de atentado, de delitos que no existen y que nunca han cometido, pero que son fabricados, manipulados y procesados por un régimen que controla el poder judicial, cierta dictadura, o sea, la persecución política judicializada que se ve repetida también en Rusia es parte de la metodología de las dictaduras castrochavistas y se cultiva desde hace 62 años en Cuba, cuando de la noche a la mañana ponían a la gente en el paredón y la fusilaban. Es tremendo. Le hago la última. Los gobiernos que estamos analizando tienen una característica común, quizás. ¿Por qué ganan estos gobiernos? ¿Por qué la gente, en algunos casos, en forma masiva, los elige? No ganan, falsifican los resultados. Es posible que Chávez haya ganado la primera elección. Es posible que el Correa haya ganado la primera elección, pero ganan las elecciones con minorías. Después cambian las leyes y han establecido una regla en todas las Américas. La regla es convertir minorías relativas en mayorías absolutas. Por eso han bajado el porcentaje de votación de la primera vuelta de la mitad más uno de votos al 40%, con 10% de diferencia para ir a segunda vuelta. Por eso en Nicaragua no existe ni siquiera esa regla. Antes era 35%, hoy día han modificado la constitución para que el que gana en primera vuelta con lo que gane, así sea con el 15% de votos por un voto sobre el segundo, es el presidente y por eso están eliminando a la oposición. O sea, no hay que llevarse a error de decir que los candidatos del castrochavismo ganan elecciones. Lo que está pasando en el Perú es un fraude electoral digitado en toda la frontera con Bolivia, todo el sur del Perú, la zona de Puno, la zona de Cusco, la zona fronteriza del lago Titicaca. Es un fraude monstruoso porque no se puede entender que haya 90% de votación en ánforas que no son sujetas a revisión y que ese propio partido que dice que gana en el sur del Perú, en la zona central, en Lima y en el Callao, esté denunciando y atacando papeletas y votaciones en las cuales gana la señora Fujimori con 2/3 o con 60%. O sea, aquí hay un sistema de fraude muy bien montado, muy lubricado, y en el caso del Perú, operado desde Bolivia por el régimen de Evo Morales y Arce Catacora, que ha penetrado el Perú para producir ese resultado. Y eso se llama castrochavismo. O sea, no digan que los candidatos del castrochavismo ganan elecciones, porque cuando las elecciones son libres y limpias, las pierden.
Mire lo que ha pasado en el Ecuador. Una elección libre y limpia y la pierden. Lo que pasó en Colombia. Duque ganó una elección libre y limpia. ¿Qué está tratando de hacer ahora? Llevar a Colombia a una situación de tensión donde la voluntad se vea afectada y donde haya posibilidad de manipular la elección del próximo año. Clarísimo, clarísimo este contexto y la reflexión. Desde ya, muchísimas gracias, Carlos. Es un placer poder conversar con usted. Es uno de los especialistas de más renombre en materia de análisis político y vamos a estar hablando seguramente en alguna otra oportunidad. Gracias, Diego. Muy, muy amable y hasta la próxima. Un saludo afectuoso. Gracias. Gracias.